Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de un tema que es muy importante en el cambio y en la gestión organizacional. El año 2020 fue un año lleno de muchas vicisitudes, alegrías, tristezas, retos principalmente para todos los emprendedores y para todos los diferentes negocios. Todo lo que son los cambios organizacionales se ven impactados generalmente por el entorno. El año 2020 representó un reto importante a las empresas, puesto que se nos presentó un evento que nadie había dimensionado, como fue una pandemia. Vamos a hacer un enfoque acerca de qué son las dimensiones ocultas en el cambio organizacional y vamos a tomar el punto de partida de lo que fue una pandemia y cómo esta también se puede introducir en una dimensión oculta en nuestra organización. En esta oportunidad vamos a hablar de 3 contenidos como son los procesos ocultos, vamos a explicar el significado de estos, qué es la racionalidad y cómo influye en lo que son los procesos de cambio y por supuesto cuáles son las dimensiones ocultas del cambio organizacional. Vamos a abarcar al mismo tiempo 3 objetivos, como son comprender la influencia que tienen los procesos ocultos en los procesos de cambio organizacional. Vamos a identificar cuál es el papel que juega la racionalidad en los procesos de cambio y, por supuesto, vamos a analizar las diferentes dimensiones ocultas que tenemos en el cambio organizacional. En primer lugar, hablar de procesos ocultos, a todos se nos viene a la mente algo misterioso. Todos tenemos secretos, igual en las empresas, las organizaciones tienen diferentes eventos que a veces no nos gusta exponer a la luz pública. Ahora, un proceso oculto viene a ser toda aquella dinámica que de forma natural o precipitada queremos encubrir, o bien que de manera inconsciente está afectando la rutina de la operativa de las empresas. Estas dinámicas afectan la interacción entre sus diferentes miembros. Entre todos los que formamos parte de las diferentes organizaciones, se nos dan interacciones, tenemos acciones en las cuales hacemos sinergia para lograr un objetivo común, pero el proceso oculto lo que hace es entorpecer el esfuerzo por lograr esta meta. Veamos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, todos queremos que nuestra organización tenga éxito. Con el efecto que tuvimos de la pandemia en el 2020, tuvimos todos que tener lo que se llama un encierro obligatorio. Algunos sectores fueron más afectados que otros, como por ejemplo el sector turismo, que a nivel global se estima que se perdieron aproximadamente 1.5 billones de dólares en ingresos generados por este sector. Todos aquellos que estamos de una u otra forma en este sector, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Pero a raíz de lo que fue la pandemia, las mismas acciones entre las personas pudieron chocar, pudieron entrar en confrontación. Ese es un proceso oculto, de forma que la persona inconscientemente, por querer dar su mejor esfuerzo, choca con otra dinámica de otra persona que está haciendo otra acción, igual buscando el mismo resultado, pero ambos, como solemos decir aquí en Costa Rica, se majaron el rabo, se majaron la manguera y ninguno de los dos avanza. Esa es una dinámica encubierta que inconscientemente o a veces de forma consciente entorpecemos la relación entre nuestros coterráneos, entre los diferentes miembros que están en una empresa. Un elemento que es importante destacar es la racionalidad.
La racionalidad es aquella capacidad que tenemos como personas para pensar, evaluar y actuar de acuerdo con ciertos principios para tratar de satisfacer una meta, para tratar de lograr un objetivo. Todos los agentes de cambio, sin excepción, se basan en enfoques racionales. Por lo general, tendemos a pensar primero antes de actuar. Muy pocos actuamos por impulso. E incluso dentro del impulso, usted ya lleva un razonamiento. La mayor parte de las iniciativas de cambio implican dinámicas y procesos que son de tipo no racional. ¿Por qué? Porque muchas de estas vienen a actuar en función del momentum, de lo que estamos viviendo, de lo que creemos que es lo mejor para la organización. Por otra parte, la mayor parte de los agentes de cambio tratan de operar como si el cambio organizacional fuera un proceso lógico. Y ahí estamos muy equivocados, porque el cambio organizacional no tiene nada de lógica. Nosotros actuamos conforme los diferentes catalizadores del medio, lo que está sucediendo con la economía, lo que sucede con las modas, lo que sucede con el gobierno, con las personas, con la sociedad. Todos los agentes interactúan. La religión, el fútbol, el tipo de cambio, la forma de expresarse. Continuamente tenemos incorporación de nuevos valores en las organizaciones. Todos estos elementos hacen que el cambio organizacional no sea un agente completamente lógico, no puede ser racional. Entonces tenemos que adaptarnos para poder lograr los objetivos que nos estamos trazando. Existen 6 dimensiones ocultas. La primera de ellas es las razones, la cual está basada en la lógica analítica y racional. Tenemos luego lo que son las políticas, que estos vienen a representar los intereses individuales o grupales. Tenemos también lo que son las inspiraciones. Las inspiraciones son aspiraciones visionarias que tenemos basados en nuestros valores. En cuarto lugar están lo que son las emociones. Las emociones son sentimientos afectivos y reactivos. Esta es una de las dimensiones ocultas más difíciles de entender, porque no sabemos cómo las personas van a reaccionar, qué tipo de emoción sienten. Casi siempre en las épocas de fin de año, cuando suele haber más dinero en la calle, como resultado de lo que son los bonos navideños, liquidaciones, vacaciones, etc., es cuando empiezan a aflorar diferentes sentimientos. Muchas organizaciones se basan en este tipo de época para presentar diferentes situaciones. Necesitamos de su apoyo, que con su ayuda vamos a ser más efectivos, vamos a lograr mejores resultados. Algunas personas son más sensibles a este tipo de publicidad que otras. Algunos reaccionan de forma muy emotiva, se vuelcan completamente a esta iniciativa, y otros se muestran completamente fríos y reacios a colaborar. La quinta dimensión oculta hace referencia a lo que es la mentalidad. Esa mentalidad está basada en lo que son las creencias y supuestos que orientan nuestras actuaciones. Y por último están las psicodinámicas, que son defensas que de manera inconsciente nosotros presentamos de acuerdo a los diferentes niveles de ansiedad que podamos tener. Vamos a ver de manera individual cada una de esas dimensiones ocultas. Las inspiraciones, como decía hace unos minutos, son basadas en los valores. Los diferentes valores que podamos tener como personas son el resultado de nuestro
entorno familiar, de nuestro entorno social, de nuestro entorno educativo y, por supuesto, del entorno laboral. Las inspiraciones es una declaración de los valores que yo tengo. Las aspiraciones es algo basado en algo intencionado. Las inspiraciones son espontáneas. Es lo que yo puedo sentir en este momento al ver a alguien sufriendo, o que me puedo alegrar cuando alguien está teniendo éxito. Por ejemplo, muchos de nosotros nos emocionamos cuando nuestros hijos reciben su primer título en el cole, en la escuela. Entonces sentimos pues aquel sentimiento de alegría que nos embarga y pues algunos desbordan en lágrimas, otros en risas, otros son menos emotivos y no expresan absolutamente nada. Esa es una reacción del momento. Pero si yo quiero proponerme, por ejemplo, el otro año va a ser mejor que este, me lo voy a proponer, voy a cambiar muchos aspectos de mi vida, voy a tratar intencionalmente de modificar algunas dinámicas para tener un resultado diferente. Esa es una aspiración basada en una visión, en algo que yo tengo en mente y que quiero lograr. Muchos de ustedes que están justo en este momento en un costo de oportunidad porque están estudiando, están invirtiendo minutos de su vida en observar este pequeño video, lo están haciendo con una aspiración visionaria, porque en algún momento ustedes se trazaron tener y lograr un título profesional. Esa es una aspiración basada en una visión. Por otro lado, están las emociones. Las emociones son aquellas características que tienen las personas y que responden inmediatamente, ya sea de forma positiva o de forma negativa ante una situación. Sin embargo, hay algunas experiencias previas que pueden marcar el temperamento de la persona. Muchos que han tenido o hemos tenido situaciones complejas en nuestra infancia, en nuestra juventud, pueden marcar nuestro temperamento. En algunas ocasiones nosotros decimos, este maje es un amargado, pero no sabemos qué hay detrás de todo ello. No sabemos qué situaciones personales ha vivido la persona. Hemos tenido, y para muchos no es un secreto, casos en los cuales la mujer ha sido agredida físicamente y eso la convierte, por lo general, en una persona más voluntariosa, con un carácter más firme, que difícilmente se doblega ante ciertas circunstancias. Personas que han surgido casi de la nada y que han ido acumulando y cosechando diferentes éxitos y que los marcan profundamente. Las emociones y el temperamento no las puedo desligar. Por más que yo intente separar esa parte interna que tengo, siempre va a estar presente y va a saltar en el momento que se presente una acción de cambio. Las emociones moldean mi forma de actuar, moldean la forma de reaccionar ante diferentes eventos que se presentan en la vida. Y, por supuesto, las organizaciones, al estar conformadas por personas, estas también se vuelven organizaciones emocionales. La mentalidad, que es la tercera dimensión oculta, requiere un valor extremo para modificar lo que es el status quo. Para poder tolerar cualquier incomodidad que yo tenga,
sin reaccionar de manera exagerada. Es lo que uno suele decir, la persona tiene roce, ha tenido colmillo, ha pasado agua debajo del puente, dicen algunos. Muchos, como dicen, le falta experiencia. Esa experiencia, ese roce con la vida, también forma parte de las dimensiones ocultas. No es igual la reacción ante una situación que pueda suceder, cualesquiera que sea, de una persona en sus 20s que uno en sus 40s o en sus 50s. Tienen diferentes niveles de experiencia, tienen diferentes niveles de percepción. Y algunos dicen, ¿verdad?, que entre más vieja la persona, domina mejor sus sentimientos. En las compañías de consultoría, ¿verdad?, se suele referir a las personas, ¿verdad?, aquellos que tienen el estatus senior, como los consultores de pelo blanco. Aquellos que ya tienen mucha edad y que controlan muy bien su mente para no sentirse incómodos ante una situación. Y salen, como dicen, con alguna respuesta muy política ante determinada situación o evento que puede ocurrir en una empresa. La siguiente dimensión oculta hace referencia a lo que es la psicodinámica. La psicodinámica busca introducir en la gestión del cambio, pero en la parte interna del individuo. Trata de modificar lo que son las ideas, las suposiciones, los temores, prejuicios, sentimientos que la persona tenga, ya sea de manera consciente o inconsciente. Para muchos que trabajamos en diferentes organizaciones, nosotros sabemos que en Costa Rica vivimos en un país sísmico. Estamos precisamente sobre una franja, sobre una falla sísmica. Entonces, ya algunos tenemos identificado, ¿verdad?, que por la época de noviembre, diciembre, la Tierra se mueve. Que a principios de marzo y abril, la Tierra se mueve también. Casi siempre esos movimientos sísmicos están relacionados con los cambios de estación. Sin embargo, pues en los últimos años hemos tenido estaciones pues un tanto desorientadas, ¿verdad?, pero aún así los movimientos sísmicos se mantienen. Para muchos en las empresas que formamos parte de una brigada de emergencia, nuestro deber es, ante un movimiento sísmico, evacuar el edificio, evacuar la infraestructura. Evacuar una infraestructura requiere de una condición de autocontrol enorme. Y pasamos haciendo simulaciones. Vamos a hacer una simulación de evacuación. Pero la simulación de evacuación no se acerca, pero ni en un 10% a lo que vamos a vivir en la realidad. Porque nosotros avisamos previamente que va a haber una evacuación. Entonces, suenan las alarmas, se encienden las luces estroboscópicas y las personas pues se levantan ordenadamente. Cuando uno ve los videos de los simulacros, va la gente con una gran sonrisa. Están viendo el celular, algunos llevan un refresco, otros van agarrados de la mano y van en una camaradería sin igual. Sí, es que vamos al punto de reunión. Eso en la vida real no sucede. Algunos se descontrolan ante el movimiento de paredes, ante el crujido del edificio, que caen objetos. Algunos se congelan, otros gritan, otros salen corriendo, corra por su vida, y algunos cuantos pues logran controlarse. El objetivo de hacer simulaciones es condicionar a la persona. Sí, lo voy a repetir otra vez. Condicionar la mentalidad para que usted actúe en la forma que queremos y no en la que usted va a reaccionar. Esas son las psicodinámicas.
luchar contra el miedo, luchar contra los prejuicios que usted tenga y que usted pueda actuar de otra forma. Si nosotros hoy ya tenemos el evento de una pandemia que muy pocos habíamos vivido en esta vida. La última que recordamos fue hace 100 años. Pero ahora ya tenemos una memoria de una pandemia. Entonces ya sabemos que ante una situación de estas, pues vamos a ir, como dicen, a encierros voluntarios, a restricciones de movilidad, a cierres de comercios, a muchas situaciones que antes nunca habíamos vivido. Para algunos de nosotros, esta dinámica causó diferentes descontroles en el organismo. Muchos empezaron a experimentar insomnio, que los sociólogos describían como una condición asociada a la situación pandémica. Otros empezaron a expresar cuadros de ansiedad, diferentes elementos que antes no se habían reflejado en la sociedad. Ahora que ya sabemos algunos de los efectos que se pueden tener como resultado de un evento como este, podemos trabajar algunas dinámicas para modificar prejuicios, para modificar ideas, para modificar suposiciones, mitigar miedos, controlar sentimientos. De eso trata lo que es la psicodinámica. Cuando nosotros tomamos las 6 dimensiones del cambio y lo queremos analizar en lo que es, en un punto de vista de lógica y en otro punto de vista de lo que es la emoción, la lógica nos lleva a un proceso de análisis, pensamiento y cambio. Porque la lógica, usted sigue un curso de acción. Primero analiza, lo piensa y actúa. La información que yo reúno me hace tomar decisiones rápidamente para poder ejercer una línea de acción. Las dimensiones ocultas nos llevan en otro proceso. Nos llevan en ver, en sentir y en cambiar. Estas dimensiones ocultas, como dije al inicio, no se pueden quitar, no se pueden eliminar, porque los elementos que las componen están demasiado arraigados en la persona. No puedo, eso está dentro del ADN de cada uno de nosotros. Yo no puedo simplemente tomarlo y desecharlo. Puedo modificar conductas. Puedo influir y educar sentimientos, emociones. ¿Para qué? Para que tenga una mejor forma de actuación ante el cambio y, por supuesto, que tenga un mejor éxito en mi organización. Muchas gracias. Yeah.